latinidades, afinidades, y por el rumbo que el pueblo mande. Latinidades, afinidades, que sepa el mundo, llega la patria grande. Llega la patria grande, un grito que se expande, el sable que se blande contra el blando y ese plan de dominación y fraude, sin traiciones que defrauden, puños que se cierran para que la convicción se guarde. Latinoamericano, cuestión geográfica, Latinoamérica hermano, integración empática frente a cotización, la concientización de la indignación hacia la digna acción en práctica. Latinidades, afinidades, y por el rumbo el pueblo mande. Latinidades, afinidades, que sepa el mundo, llega la patria grande. La patria grande. Desde México, saludamos a la hermana República Bolivariana de Venezuela y a todas y a todos que nos ven en este mismo canal de Latinidades. Bienvenidos, bienvenidas. Hace 12 años fue sembrado. Desde entonces no deja de dar frutos. Su nombre evoca libertad, soberanía, la lucha de los pueblos, la diplomacia de los pueblos, la independencia frente al imperio. Él hace frente a la doctrina Monroe, encarnando el espíritu del libertador, el sueño de Bolívar. Y no es cualquier cosa eso. Su nombre es referencia, pero también terror y preocupación para todos aquellos cuyos intereses y privilegios combatió. El comandante Hugo Chávez no está, pero está. Y este es un pequeño homenaje a su legado. Para hablarnos de esto, nos acompaña alguien que no solo es académico y analista internacional, que es muy breve realmente para referirnos a él, sino que fue su colaborador y su asesor en política internacional. Sergio Rodríguez Gelfenstein, gracias por estar otra vez y nuevamente con nosotros. Gracias, Héctor. Muchas gracias por esta nueva invitación, que además para mí tiene un significado muy especial. Rendirle homenaje al comandante Chávez es una tarea permanente, es una obligación consigo mismo, es algo que nutre, que obliga, que nos hace pensar en el futuro. De manera que a ti se te haya ocurrido organizar este homenaje y que me hayas convocado para participar de él, tengo que ser yo el que te agradezca a ti por esta invitación. La verdad es que no tienes nada que agradecer. Como bien sabes tú, solicité a algunas personalidades que incluso tú me recomendaste, yo conocí a algunas otras, para que nos mandaran un video en el que respondieran a 3 preguntas. ¿Quién fue Hugo Chávez? ¿Qué significó para ellos? Y alguna anécdota personal que ilustrara precisamente la personalidad del comandante. De todos ellos tú me dijiste, lo he intentado 4 veces hacer este video y no puedo. Entonces precisamente quedamos en hacerlo así como lo estamos haciendo ahorita e ir intercalando aquellos videos que nos hicieron favor de mandar ante lo que solicitamos. Yo te preguntaría así de entrada, ¿quién fue Hugo Chávez para Sergio Rodríguez Gelfenstein? Mira, la historia de Venezuela es, en este sentido, es una historia que no está sustentada en la construcción y el fortalecimiento de instituciones. Lamentablemente, no es algo de lo que nos podemos enorgullecer ni vanagloriar, pero es la realidad. Esa carencia de instituciones que tiene que ver con el origen de la sociedad y del Estado en Venezuela, hace que el papel de los líderes sea fundamental. En Venezuela, a lo largo de sus 200 años de historia republicana, ha habido 5 líderes que han marcado el avance, el desarrollo del país. En el siglo XIX, el general José Antonio Páez y el general Antonio Guzmán Blanco,
en el siglo XX el general Juan Vicente Gómez y Rómulo Betancourt, y en el siglo XXI el comandante Hugo Chávez. De manera que si tú me preguntas quién es Hugo Chávez, empiezo por eso, diciendo que es una de las 5 grandes personalidades políticas de la historia de Venezuela. Con la salvedad que es el primero que orienta su política, su accionar en favor del pueblo. Los 4 anteriores no lo hicieron. En cambio, Chávez sí se preocupó de, utilizando todas las riquezas que Venezuela tiene, producir una transformación profunda en favor de los sectores populares, en favor de los excluidos, de los marginados, de la ciudad y del campo. Y eso, a pesar que es uno de 5, eso lo hace único en la historia de Venezuela. Creo yo, y no me queda nada por dentro cuando lo digo, que es la personalidad más importante de la historia de Venezuela desde el libertador Simón Bolívar. Y pudiéramos bien también decir que es una de las personalidades más importantes que ha tenido nuestra América, porque las repercusiones de él, la actividad, todo lo que desarrolló, se vio en todo el continente. Como dirían unos, para bien o para mal. Sí, para mal ya sabemos de quién. Pero la figura de él fue un relámpago que cimbró toda nuestra América y llegó hasta el norte y a todos los países donde siempre se le vio a él como alguien peligroso, como alguien no bienvenido, alguien que tenían que atacar y denostar y tratar de darle golpe de estado, precisamente por el temor que les causaba una personalidad que, como bien dices tú, miró por primera vez al pueblo. De eso nos queda claro, y que sigue dando frutos, porque sigue afectando su solo nombre, intereses creados de oligarquías nefastas en todo este continente. Para empezar, en mi país, la clásica palabra de que es que el presidente Andrés Manuel quiere ser Hugo Chávez, quiere convertir a México en Venezuela. Ese es el lado en que lo ven los oligarcas. Si le damos el otro lado, si le damos vuelta a eso, qué orgullo eso, ¿no? Qué bueno poder decir eso. Como mexicano he escuchado muchas veces, es que nos vamos a hacer Venezuela. Y yo les digo, ojalá tengamos ese honor. ¿Por qué? Les digo, porque allá en Venezuela, cuando han tratado de dar golpes de Estado, sobre todo el último, una mujer pescadora y con un machete paró ese intento de golpe en una playa. Allá sí defienden su país, sí defienden su soberanía, y eso es gracias a Chávez. Ojalá tuviéramos algo aquí en México, porque la venta de mi país, de sus recursos, de sus activos, no necesitó que nos invadieran los norteamericanos, simplemente tenían al PRI y al PAN para regalarles todo. Entonces yo creo que el nombre de Hugo Chávez sigue siendo el flagelo para esa derecha insaciable y criminal, para acabar pronto. La segunda pregunta, Sergio, sería, ¿quién fue para ti? ¿Qué significó él para ti? Bueno, fíjate, yo estuve fuera de Venezuela 17 años, ¿no? Haciendo revoluciones por todas partes. Y yo regreso a Venezuela en el año 92. Tenía 35 años. Yo llegué después de estar 17 años fuera de Venezuela, más en realidad, pero la primera fue una etapa adolescente en que andaba todavía con mis padres. Pero yo regreso el 31 de enero del 92 y a empezar una nueva vida después que había participado en la lucha contra la dictadura de Somoza, había colaborado con el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, había participado en la lucha del pueblo chileno contra la dictadura de Augusto Pinochet. Y bueno, una vez que concluyó todo eso, regresé a Venezuela el 31 de enero, y 4 días después, el 4 de febrero, me despierto en la mañana y sin entender mucho, porque te imaginarás que después de tantos años fuera de Venezuela no estaba al tanto. Conocí algunas cosas generales por mi padre, pero no estaba al tanto de la política contingente, y veo en la televisión a un teniente coronel de las Fuerzas Especiales que había producido un alzamiento militar y que tenía sus pocos minutos
que le dieron en la televisión después que el intento insurreccional fracasó, percibí que era alguien distinto, que no era un militarote de estos tradicionales de América Latina, sino que era alguien distinto. Y me quedé como la gran mayoría de los venezolanos con esa imagen grabada de que aquel hombre que dijo que los objetivos que se había planteado habían fracasado por ahora, pero que se seguiría perseverando para lograrlo. Años después, él fue a la cárcel. Años después, ya estando yo en la universidad, por una razón que no voy a comentar, no porque no quiera, sino que porque es muy largo, pero me conecto de forma casual con lo que se llamaba en ese momento el MBR 200, que era y después que pasó a ser el Movimiento Quinta República, cuando Chávez estaba preso. Y la tarea en ese momento era organizar el movimiento en todas partes del país y en particular nosotros en la universidad. Yo era un estudiante universitario atípico porque yo tenía en ese momento ya como 36 o 37 años y estaba estudiando en la universidad apenas. No había tenido tiempo de hacerlo por mi actividad previa de 17 años. Y me vinculo al movimiento y nos damos a la tarea de organizar el movimiento, y en esa situación estuvimos varios años hasta que se produce, de repente aparece el año electoral y se discute qué se va a hacer, y Chávez con su liderazgo impone la idea de participar en las elecciones para ganarlas. Había dos corrientes en el movimiento, una que decía que no había que participar, que eran elecciones burguesas, que no había que involucrarse. Había otro sector que decía que había que participar porque era una posibilidad de darse a conocer, aprovechar los recursos que el sistema daba para los candidatos electorales y darse a conocer. Y en medio de esas dos tendencias surgió Chávez diciendo, no, vamos a participar, pero vamos a ganar. Creo que muy pocos le creyeron. Bueno, vinieron las elecciones del año 98, Chávez ganó las elecciones y empezó a cumplir lo que se propuso. Todos los compañeros con los que yo trabajé en todo ese periodo, desde el año 94 hasta el año 98, en que fueron las elecciones, inmediatamente obtuvieron cargos en el gobierno. Pero yo no, a mí no me dieron cargos, me excluyeron. Y estaba sin trabajo, excluido, y en eso me ofrecieron un trabajo precisamente en México, en Chiapas, y me pareció muy interesante y me fui a Chiapas, que ha sido una de las 2 o 3 experiencias más extraordinarias de mi vida. Y ya cuando estuve allá trabajando como asesor de política internacional del gobierno de Chiapas, y cuando ya estaba finalizando la obra de gobierno, el periodo de gobierno, y yo me estaba preguntando qué iba a hacer yo, me llamaron precisamente de la presidencia para para regresar a Venezuela, pero no regresar a cualquier cosa, sino que regresar a trabajar como director de Relaciones Internacionales de la presidencia junto al comandante. Entonces, ¿te imaginas lo que puede significar eso desde todo punto de vista? Desde el punto de vista personal, imagínate lo que significaba trabajar al lado del comandante Chávez. Desde el punto de vista político, que me hayan excluido, marginado totalmente, yo haya aceptado mi marginación y después me hayan llamado para reincorporarme. Y en tercer lugar, como profesionalmente, llegar ahí es el cargo de director de Relaciones Internacionales de la Presidencia, junto con el cargo de canciller, son las más altas responsabilidades
que se pueda tener en un país en materia de política internacional y política exterior. Y bueno, llegué ahí, lo conocí personalmente, empecé a trabajar con él y entonces ya a trabajar, y yo diría que a vivir con él, porque ese hombre trabajaba 19 horas diarias de lunes a domingo. Entonces era prácticamente vivir en el Palacio de Miraflores. Y lo empecé a conocer entonces mucho más cerca, lo acompañaba en todos los viajes internacionales, lo acompañaba en las reuniones que tenía con invitados internacionales, le preparaba los documentos que él estudiaba para sus reuniones. Y eso me fue acercando a él y creo que a él también empezó a confiar en mí, porque finalmente él indagó sobre mí, sobre mi pasado. Cuando yo llegué ahí, ya él sabía quién era yo, porque yo muchas de las cosas que había hecho no las decía. Nadie sabía quién era yo. En Venezuela en esa época nadie sabía quién era yo. Pero él indagó y ya sabía quién era yo, y me fue dando confianza, lo fui conociendo y fui captando sobre todo una cosa que es muy importante: su pensamiento estratégico. En términos de lo que me tocaba hacer a mí, que eran las relaciones internacionales, Chávez no se quedaba en eso. Era igual que Bolívar. Bolívar, cuando culminó la independencia de Venezuela en 1821, se podría haber quedado en Venezuela y haber sido presidente de Venezuela. Y dijo: no, mientras haya un soldado español en América del Sur, la independencia de Venezuela no es completa. Y salió con el ejército venezolano a liberar otros países. Chávez, en una dimensión distinta y en una situación distinta, 200 años después, de alguna manera hizo lo mismo. Dijo: no ganamos nada con lograr una segunda independencia de Venezuela si el entorno, si nuestros países hermanos de América Latina continúan bajo las garras del imperio. Y se propuso algo, una genialidad. Descubrió cuál era la potencialidad, cuál era la principal potencialidad de Venezuela, que es su gran potencial energético, sus grandes recursos, reservas energéticas, no solamente de petróleo, de gas, de agua, de oxígeno, para diseñar un plan de integración latinoamericana, partiendo por la integración energética, de manera que América Latina no fuera dependiente de nadie en materia energética, sino que generáramos un mecanismo propio de aporte. Y a partir de ahí empezó a desarrollar, a sistematizar todo su pensamiento en materia internacional, que tuvo enorme influencia posterior en la creación de UNASUR y en la creación de CELAC y de otros mecanismos de integración como ALBA, como Petrocaribe. Todo eso surgió de la idea de Chávez. Entonces imagínate, para una persona como yo, que era un revolucionario, un internacionalista, que tuve la suerte de llegar a ese lugar donde todo lo que había soñado durante toda mi vida se podía materializar de la mano de este hombre extraordinario, que tenía un afán de conocimiento, un afán de aprendizaje y una capacidad pedagógica de enseñar todo lo que iba bullendo por su cabeza, y transferirlo no solamente al pueblo venezolano, sino que, como tú decías en la presentación, transferirlo a todos los pueblos de América Latina. Y en mi experiencia te puedo decir que de muchas partes del mundo, es lo que yo te podría decir así en unos pocos minutos, mi experiencia de trabajo con el comandante Hugo Chávez Frías. Mira, básicamente la idea es pasar, mientras alternamos tú y yo, videos que nos hicieron favor de enviarnos, pero como sé que también tienes tú un compromiso ahorita, no sé si continuar con la siguiente pregunta, que nos platiques tú la anécdota o dos anécdotas, y cuando ya llegue la hora, digamos, te despido a ti
y entonces vamos sacando los videos ya sin la presión del tiempo de que tú te tienes que ir ahorita a una entrevista. Entonces yo creo que vamos a deshogar la pregunta. Ahorita ya no respondiste quién fue Hugo Chávez, qué significó para ti, en este caso, en su momento, la oportunidad de poder ejercer todo el caudal de experiencia que habías tú adquirido fuera de Venezuela y que en un momento dado te convocaran a ser colaborador de él para hacerlo, ser asesor de él en política internacional, pues te daba un punto de privilegio muy especial, de no solo de ver las políticas que él implementaba, sino también de la cercanía que tenías con él para saber cómo actuaba y cómo pensaba. Dijiste algo muy a la ligera, pero yo sé que es algo muy fundamental y lo sé por lo que como era Chávez y por lo que tú también, cómo te manejas, dijiste, su pensamiento estratégico, que eso no es decir cualquier cosa, porque la mayoría de los líderes a veces no saben ni qué es eso, ni piensan en términos estratégicos. Y esto es importante porque cuando llegó Chávez al poder, que no fue necesariamente cuando tú arribaste, fue después, él estaba rodeado, como se sabe, de puros gobiernos que no eran progresistas o de izquierdas. Y pudo manejar eso estratégicamente y luego ir apoyando a todos esos movimientos progresistas y de izquierdas que fueron aflorando en América Latina y que constituyen ahora la, la llamada década de oro. ¿Me escuchas? Creo que se te trabó un poco. Sí, que diría, yo decía que no solo de América Latina, yo diría que de todo el mundo, porque, por ejemplo, Chávez en fecha temprana visualizó la necesidad de establecer una relación estratégica con China. Chávez en una fecha temprana estableció la necesidad de establecer una relación estratégica con Rusia. Chávez en una fecha temprana estableció la necesidad de establecer una relación estratégica con África. Nosotros teníamos, cuando Chávez llegó al gobierno, creo que teníamos 6 embajadas en África y relaciones con muy pocos países. Hoy nosotros tenemos relaciones con todos los países de África, menos con Marruecos, y tenemos embajadas en 20 o 25 países y no tenemos en más porque los recursos financieros que tenemos son escasos por las sanciones. Establecimos una relación privilegiada con nuestros socios y aliados de la OPEP. Chávez visitó personalmente a cada uno de los líderes de los países de la OPEP, que cuando Chávez llegó al poder, la OPEP estaba muerta. Y Chávez la revivió, visitando a cada uno de los líderes y organizando en Caracas en el año, creo que fue 2002, una cumbre de la OPEP que hizo renacer la OPEP. Chávez entendió la lucha del pueblo palestino y la lucha de los pueblos del Asia Occidental para transformarse en un bastión antiimperialista y antisionista, y establecimos alianzas estratégicas con los países árabes y musulmanes. De manera que la visión estratégica de Chávez no se circunscribía solo a América Latina. Chávez tenía una visión global, como ningún otro líder venezolano y tal vez latinoamericano. Tal vez el presidente Allende tuvo una visión, se antecedió, digamos, a Chávez, y por supuesto el comandante Fidel Castro, que también tenía antes que Chávez una extraordinaria visión global. Pero yo diría que Chávez sería uno de estos 3 líderes, Fidel, Allende y Chávez, que tuvieron para América Latina una visión estratégica global. Pues entiendo también, y mucha gente no sabe, que precisamente por esas visitas que hizo en su momento el comandante Hugo Chávez logró que el petróleo alcanzara los $100 por barril en ese entonces. O sea, que fue una jugada estratégica de alcance geopolítico increíble, para acabar pronto, increíble. Eso sí lo recuerdo, a pesar de que eso no se menciona mucho. Como tampoco se menciona mucho la insistencia del comandante Hugo Chávez por proponer la Quinta Internacional, que, estando vivos Amir, él y otras personalidades. Las personalidades
que el heredero actual de Samir Amir, que es Mandún Habash, me hizo llegar, que participaban desde entonces en la ponencia de que hubiera llevarse a cabo la quinta internacional, la de los pueblos, lo mencionan a él dentro de toda una figura de intelectuales. Y aparece el nombre preciso del comandante Hugo Chávez. Eso lo menciono porque a lo mejor no se sabe o no se conoce lo suficiente, pero da una idea pues del calibre de líder que era, o sea, para acabar pronto, y de todos los lugares donde andaba, porque yo creo que no dejó lugar donde no andar, creo que entró a todas partes, agarró todos los temas. Ahora, me gustaría hacerte la tercera pregunta, que nos pudieras contar una anécdota que para ti refleje la personalidad precisamente del comandante. Una anécdota Bueno, que para ti lo representara, lo que él era, lo que él significó para ti. bueno, te imaginarás que con el comandante me tocó vivir muchas anécdotas extraordinarias, pero la que a mí me parece además la que más me ha conmovido y que desde ahora me adelanto a decirte que si me tranco, me entiendas, porque la verdad que me conmueve mucho cada vez que cuento esta anécdota. Es fuerte para mí. En el año 2006 fuimos a una reunión de Mercosur a Paraguay. Llegamos a Asunción, a la capital de Paraguay, en la madrugada. Y cuando llegamos al hotel, en la entrada del hotel había dos niños en la puerta del hotel no sé, a las 2 de la mañana, 1 de la mañana. Chávez inmediatamente los vio, se acercó a ellos, eran unos niños, deben haber tenido 9 y 7 años. Y Chávez se acercó y le dice que por qué estaban ahí, no estaban en su casa a esa hora. Se agachó incluso y los abrazó a cada uno con un brazo. Y los niños le dijeron que estaban ahí porque no habían comido y que estaban esperando que cerraran el restaurante del hotel, porque a veces cuando cerraban el restaurante del hotel le daban alguna sobra. Entonces Chávez, inmediatamente, tú te das cuenta que él ante esas cosas sufría, se conmovía. Inmediatamente llamó a un edecán y al embajador nuestro en Paraguay y les dijo que lo llevaran a los niños a comer a un restaurante y que después lo llevaran a su casa y se lo entregaran a sus padres. Y al embajador le dio la instrucción de que contactara a los padres y les dijera que a partir de ese momento los niños iban a recibir una beca del gobierno de Venezuela para que pudieran estudiar. Y además le ordenó al embajador que a partir de ese momento les entregara una despensa mensual para que los niños no tuvieran que volver a estar a la hora de la madrugada pidiendo comida en la calle. Bueno, así se hizo. Así fue, esa orden fue cumplida. Pasaron como 2 o 3 meses y tuvimos que volver a Paraguay. Ahora a una reunión, creo que bilateral, con el presidente paraguayo, que en ese momento era Nicanor Duarte. Un personaje bien interesante porque a pesar de ser un militante, un miembro del Partido Colorado, del partido de la extrema derecha paraguaya, era un hombre con sensibilidad social y un hombre que participó activamente en todos los procesos de integración latinoamericana que se vivieron. Incluso con una participación, se habla mucho de Lula, cuando Lula no tuvo una participación totalmente secundaria. Mucho más importante fue la participación de Nicanor Duarte y del presidente de Paraguay, de Uruguay, Tabaré Vázquez. Pero bueno, ese es otro tema. Lo cierto es que volvimos a Paraguay, volvimos a la misma hora y volvimos al mismo hotel.
Cuando volvimos al hotel, otra vez a las 2 de la mañana, otra vez estaban los niños. Cuando Chávez lo vio, ahí se enojó y se fue a donde ellos y les dijo: ¿por qué están aquí? Ya molesto. ¿Por qué están aquí? ¿No han comido? Sí, dice, desde que tú le dijeron, además lo tutearon, ¿no? Sí, desde que tú viniste la vez anterior, hemos comido todos los días y estamos yendo a la escuela. ¿Y entonces por qué están aquí hasta ahora? Es que sabíamos que venías y te veníamos a dar las gracias. Creo que la anécdota habla sola, ¿no? Sí, a mí me cuesta mucho terminar, porque la repito una y muchas veces. Y claro, tal vez Chávez no podía hacer eso por todos los niños paraguayos, pero esa fue lo que se le presentó y lo que hizo fue una reacción natural, era la reacción natural y lo hubiera hecho todas las veces si las posibilidades y los recursos se lo hubieran permitido. Me imagino que has de haber tenido algunas otras más. No tan así, tan fuertes, ¿no? No sé, me imagino que cuando él escuchó eso, de dos niños de 9 años, de 7 años, yo creo que él también se ha de haber simbrado, porque Sí, he los leído agarró, historias. los tomó, los abrazó, se abrazaron, se le aguaron los ojos, eh, los niños lo abrazaban, lo besaban con un amor extraordinario. Fue un momento muy, muy emotivo, muy, muy emotivo. Ellos duraron ahí varios minutos sin hablar, nadie hablaba, en un silencio total y solo se abrazaban. Y los niños lo abrazaban y lo apretaban y él a ellos, una cosa maravillosa. Ah, ahora que, como dije, comandante no está, pero está, porque de alguna forma su legado sigue, prevalece. Hugo Chávez sigue estando aquí, de alguna forma, porque sigue siendo un referente para todos los que entienden que la integridad de nuestra América se tiene que defender y que la unidad bolivariana, el sueño de Simón Bolívar, es más urgente que nunca ante el mundo convulsionado que estamos viviendo y amenazante ante tiempos inciertos. América Latina no puede estar viendo al norte, ni tampoco allá a Europa. Es hora que nosotros nos miremos a nosotros mismos y hagamos una unidad. Y eso lo puso en contexto, como ningún otro líder, precisamente Hugo Chávez. Yo creo que él encarnó el sueño de Simón Bolívar como nadie en esta época y eso sigue retumbando, sigue como olas expansivas cuando avientas una gran piedra en una aparente pacífica laguna, cómo esas olas se van expandiendo, 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 llegando a todos lados. Y como dije también, su nombre es referente para toda la derecha que tiene temor a la llegada de un gobierno progresista que cuestione y condene los privilegios que han usurpado prácticamente desde que estaba la colonia a la fecha. ¿Cómo ves tú esto? ¿Cómo ves el legado de él? ¿Qué piensas de un Venezuela en la que no está Chávez o una América Latina que no está el comandante, pero que de alguna forma él sigue presente? Bueno, eh, Chávez era un líder natural. Chávez lo traía en el ADN. Los que lo conocen desde joven, desde que era joven, los que lo conocieron como cadete, como un oficial, como un teniente, como un capitán, dicen que siempre fue así. A donde llegaba era un líder. Inmediatamente tomaba las riendas de los asuntos y comenzaba a hacer
a realizar hechos, a hacer transformaciones. De manera que él fue siempre un líder. Y se nos fue físicamente, se nos fue antes de tiempo, se nos fue, aunque estaba enfermo, igual se nos fue intempestivamente. Y la bandera de Chávez la tomó Nicolás Maduro. Y Nicolás Maduro no era un líder, ni tampoco era un estadista. Nicolás Maduro, a diferencia de Chávez, que buscó tomar las riendas de Venezuela para producir una transformación económica, política y social, Maduro fue colocado ahí por las circunstancias. Él no lo buscó. Y él lo ha dicho muchas veces, que él en esos primeros años, yo me acuerdo que con mucha gente con la que conversaba decía que todavía no se la creía, estaba sorprendido, pero frente a la situación creada, en condiciones de extrema adversidad, piensa tú que el presidente Maduro llega al poder en el año 14, bueno, en el año 13, primero, cuando fallece Chávez en estos días de marzo del año 13, inmediatamente Maduro tiene que asumir las riendas del poder, pero en el año 14 en las elecciones ya él es elegido por el pueblo venezolano por primera vez, y él tiene que hacerse líder y tiene que hacerse estadista, algo que no pensó, algo para lo que no se preparó, porque nadie se preparaba para eso porque estaba Chávez. Cada quien le tocaba cumplir una responsabilidad, y a Maduro le tocó cumplir varias responsabilidades. Fue presidente de la Asamblea, fue ministro de Relaciones Exteriores, fue diputado, etc. Y entonces los pueblos tienen eso. Los pueblos van pariendo los líderes de diferente manera. Por eso es absurdo es absurdo comparar a Maduro con Chávez, porque Chávez le tocó un momento, una circunstancia, y a Maduro le tocó un momento y una circunstancia. Y decir que Maduro no es Chávez, claro que no es Chávez. Maduro es Maduro. Él tiene sus propias características personales, de formación distinta a la de Chávez. Maduro es un civil. Chávez se formó en la Fuerza Armada. Chávez viene de las entrañas de las Fuerzas Armadas venezolanas. Maduro se formó en la lucha política sindical como militante de una organización de izquierda. Es decir, son diferentes, es natural que sean diferentes. Ese discurso de que Maduro no es Chávez es una estupidez. Por supuesto que Maduro no es Chávez, y además Maduro nunca ha pretendido ser Chávez. Maduro quiere ser Maduro. Fíjate que entonces, yo siempre he tenido ganas de preguntarle a él, en algún momento que pueda conseguir alguna entrevista con Nicolás Maduro, es no hablar ese aspecto que estás diciendo es el que más me intriga. ¿Cómo podía dormir? ¿Cómo pudo afrontar un reto muy complicado de ser heredero de Chávez en circunstancias muy complejas, muy difíciles, críticas, pudiera decir? Si podía dormir, ¿cómo le hizo para salir adelante e ir avanzando hasta poder constituirse como un líder reconocido y un estadista que en mi opinión lo he visto con las cosas que dice, cómo se enfrenta a los ataques, cómo los responde? Y digo, él también se aventó de veras es que un paquete así no es cualquier cosa. Tratar de llenar los zapatos de Chávez no es cualquier cosa, es otra historia que valdría la pena contar. Sí, pero fíjate que él le ha tocado circunstancias que si te pones a ver han sido mucho más difíciles que las de Chávez. Sí. Porque bueno, claro, a Chávez tuvo un golpe de Estado en el año 2002, lo derrocaron y el pueblo y la Fuerza Armada lo retornaron al poder. Pero Maduro, que fue elegido en el 2014, en el 2015 estamos cumpliendo en estos días el 10º aniversario de la declaración
por parte del presidente Obama de Venezuela como una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos, con lo cual se implementa todo el programa de sanciones unilaterales, de medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela, que ya han transcurrido por dos administraciones demócratas, Obama y Biden, y las dos administraciones republicanas de Trump. Entonces, y frente a eso, yo también digo que el otro día me preguntaba un periodista con respecto a, bueno, a las nuevas condiciones que se producen con Trump, y yo le digo, oye, ya yo estoy llegando a los 70 años, yo no me acuerdo ningún día en que América Latina haya tenido paz. Todos los presidentes, desde Kennedy, que fraguó la invasión a Playa Girón, desde Nixon, que organizó el golpe de Estado contra Allende, desde Carter, que trató de establecer un sistema somocista sin Somoza, desde Reagan y la Guerra de las Galaxias, desde Bush y su guerra contra el terrorismo. Es decir, todos los presidentes de Estados Unidos han mantenido una línea de actuación imperialista y no ha habido paz. El que ha asumido una posición antiimperialista no ha tenido paz ningún día. Entonces, tratar de establecer diferencias entre lo que haga uno y lo que haga otro, eso es pura, no sé, pérdida de tiempo. Hay un ADN imperialista en Estados Unidos que hace que todos sus líderes continuidad a una actuación, pero entonces, como tienen matices, nos obligan a estar hablando de los matices, de que si uno hizo una cosa, que si el otro hizo otra cosa, que si uno es mejor, que si el otro es peor, pero eso no cambia nada, los matices no cambian nada. Entonces, yo creo que el presidente Maduro ha tenido la capacidad para adaptarse a los tiempos que le han tocado. Le han tocado los tiempos de Obama, los tiempos de Trump en su primer gobierno, los tiempos de Biden y ahora nuevamente los tiempos de Obama, y no ha tenido un día de descanso. Y aquí estamos. No nos han podido derrocar, no nos han podido derrotar. Venezuela es más sólida que más sólida que los tiempos, el momento más sólido de Venezuela en los tiempos recientes, y eso en gran medida se debe al liderazgo que ha conquistado el presidente Maduro. Entonces, como tú dices, Chávez no está, pero está en la gestión de gobierno. Mira, yo soy profesor de una universidad militar y yo te puedo decir que nuestros militares tienen un profundo sentido patriótico, bolivariano y chavista, que garantiza la continuidad del proceso de la segunda independencia en Venezuela, de la defensa de nuestra soberanía, de nuestra integridad territorial y de las conquistas que el pueblo ha tenido y la capacidad que tiene el pueblo para decidir lo que quiere. Pues la verdad han tenido suerte en encontrar un líder que de alguna forma dio la talla para los retos que está enfrentando Venezuela todavía el día de hoy. Como bien dices tú, Venezuela está fortalecida a pesar de los ataques del imperio, y podemos ver incluso países que han estado sometidos al imperio o cómo los regenta el imperio y ver cómo están totalmente destruidos. Hablo del caso de Haití. Vamos, lo tutela Estados Unidos, lo tutela Francia, y hay que ver qué sirve esa tutela. Han despedazado a Haití totalmente, con el que tenemos una deuda histórica. Vemos lo que está pasando en Argentina con Milei, que está vendiendo todos los recursos a los sionistas de allá. Y vemos lo que está pasando con Noboa allá en Ecuador, y ninguno tiene la fortaleza, ninguno de esos países, por mencionar así, que tiene Venezuela. Y también señalo que en el caso de Brasil, cuando estaba el asunto del COVID, en su más grave apogeo, que morían centenares por semana, Venezuela donó vacunas a Brasil.
porque en ese momento... Oxígeno. Oxígeno, pero también creo, no recuerdo, pero creo que vacunas, pero donó lo que no, básicamente enviamos oxígeno a los estados, a los 2 estados del norte de Brasil que están al norte del río Amazonas, con los cuales tenemos comunicación terrestre. Y eso lo hicimos a pesar que estaba en el gobierno el presidente Bolsonaro y que las relaciones estaban prácticamente en un nivel muerto, y Venezuela decidió, porque se estaban muriendo en los hospitales de las ciudades de Manaus, de Boavista, se estaban muriendo las personas porque no tenían oxígeno. Y Venezuela, a pesar de las condiciones súper duras de las sanciones, nosotros compartimos el oxígeno con el pueblo brasileño. Pues no es cualquier cosa decir eso. No es cualquier cosa, sobre todo por la ingratitud de ese mismo gobierno a sus propios connacionales brasileños. Sergio, yo no te quiero quitar más tiempo. Nosotros nos vamos a quedar aquí para pasar los videos que recibimos, que nos hicieron favor de enviarnos varias personalidades de América Latina y obviamente también de Venezuela, para que puedas irte al otro compromiso. Y bueno, yo quedo pendiente para luego volverte a convocar para que nos puedas hacer luego un análisis geopolítico y geoestratégico de los que tú nos acostumbras sobre lo que está pasando ahorita a raíz en caso de Trump en el mundo y sobre todo lo que está pasando en México. Bien sabemos que en la lista de Trump está obviamente Venezuela, está Nicaragua, está Cuba, pero también nuestro país. México está en la lista también. Y estratégicamente... Yo creo que México está en el primer lugar de la lista. Exacto. Adelante de Venezuela, de Cuba y Nicaragua. Y tenemos que entenderlo así y reaccionar también de esa manera. Entonces es un tema que luego nos interesa mucho tratar contigo. No te quito más tiempo y estamos en contacto. Gracias, Héctor. Saludos y por supuesto, con el mayor gusto, siempre que tú consideres que yo puedo aportar, cuenta conmigo. Es solo cosa de ponerse de acuerdo. Muchas gracias. No, Te reitero el agradecimiento por darme esta oportunidad. No, nada que agradecer, Sergio. Fue un gusto, un verdadero gusto tenerte aquí. Y hablando del comandante Hugo Chávez. Gracias. Y bueno, Penagos, yo te molestaría a ti que nos hicieras favor de pasar el video que tenemos de Jorge Arreaza, que es el secretario general de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de nuestra Alianza. ¿Quién fue Hugo Chávez? Esa es una pregunta compleja. Sin duda, Chávez sintetizó muchas luchas, muchos ideales, muchos principios y una marca pues que yo recuerdo mucho es haber leído una carta que le envió el comandante en jefe Fidel Castro a la familia del comandante Chávez después de su partida física, donde le decía a la familia que había sido un honor, un privilegio para él conocer al mejor de los hombres de estos tiempos. Y eso dice mucho, porque efectivamente Chávez era como una fuente de poder en el sentido de la energía, de la transformación permanente, de la bondad, de la generosidad. Y sin duda, como les decía, Chávez era una síntesis, la síntesis de las resistencias, de las luchas de los pueblos indígenas, afros, de nuestros libertadores, de las generaciones precursoras de Miranda, luego Bolívar, Sucre, Urdaneta, de la lucha por la justicia y la tierra, de la lucha por el socialismo, sin duda. Y se sintetizaba en Chávez toda la historia de nuestros pueblos en resistencia. Cuando uno se autocalifica, y lo hacemos con mucho honor, de chavista, uno está diciendo allí socialista, bolivariano, cristiano, nuestramericano, del sur, uno está calificándose como antiimperialista, como igualitario.
Creo que Chávez, sin lugar a dudas, significó para cada uno de quienes interactuaron con él, bien fuera en la cercanía o en la distancia, una inmensa síntesis y una gran fuente de poder para el bien. Bueno, para Venezuela, Hugo Chávez, sin lugar a dudas, fue un parteaguas. Es decir, hay una historia para los venezolanos, venezolanas contemporáneos antes y después de Chávez. Incluso podemos ponerle fecha, antes y después del 4 de febrero de 1992. Comandante Hugo Chávez, aquel 4 de febrero, diseñó y dibujó una esperanza posible, una utopía concreta, alcanzable, y hacia ella fuimos recorriendo todos. Unos se incorporaron de inmediato, otros luego, incluso quienes le adversaron su oposición, sin duda, cuando se fue físicamente, sintió la falta, la necesidad de Hugo Chávez en sus vidas. Creo que Hugo Chávez, además, fue ese ejemplo, ese método, ese hombre nuevo, diríamos, en términos del Che, que su sola existencia, su manera de ser, su forma de interactuar, iba forjando, iba moldeando. Era una persona que uno quería seguir, emular, y que iba enseñando con cada palabra, con cada reclamo, con cada congratulación, con cada idea, iba abriendo pues un camino para cada uno de quienes interactuábamos con él y nos ofrecía recorrerlo. Siempre con los principios y los valores, la ética como centro absoluto y un amor para el pueblo y un reconocimiento a los pueblos que luchan. Creo que, sin lugar a dudas, Chávez dividió la historia de la Venezuela contemporánea y no seríamos quienes somos si no hubiésemos coincidido con Hugo Chávez. Bueno, hay muchas anécdotas. El comandante Chávez todos los días era una anécdota. Yo le conocí en el año 1998. Teníamos un programa de radio, una radio en Caracas muy discreta, pero él fue invitado y llegó hasta allá. Y recuerdo que los trabajadores estaban a la espera de que llegara aquel comandante. Nosotros íbamos a entrevistar a todos los candidatos y candidatas, pero Chávez era distinto ya en el nivel de energía y de atracción. Y llegó Hugo Chávez con su traje típico venezolano, el liqui-liqui, silbando, alegre. Y cuando vio a la señora que le esperaba en la puerta, la señora que limpiaba en la radio, la abrazó, la besó, al vigilante que estaba allí, le ayudó, aún no siendo presidente, ni siquiera en ese momento las encuestas aparecía de primero, y siempre con mucho cariño. Y el Hugo Chávez que entrevistamos en 1998 fue el mismo Hugo Chávez que despedimos. Tuve la fortuna y la infortuna de estar con él en el momento en que se fue de este mundo físico. Era el mismo Hugo Chávez, era el mismo Hugo Chávez con los niños en la televisión, sus abrazos, su cariño, su inocencia incluso. O sea, él llegaba a ponerse a la edad de cada niño y de cada persona con la cual interactuaba, que el Hugo Chávez con sus hijos, con sus nietos, con su familia más directa. Y recuerdo una celebración, un cumpleaños de alguien en la familia, y había invitados, y Chávez siempre llegaba al final de esas fiestas porque trabajaba, y la gente le esperaba para saludarlo, y él cargó a una bebé, una amiga, una hija de una amiga de Rosa, su hija. Estaba cargando a la bebé, y todos habíamos cargado a la bebé en esa fiesta. Era la más pequeñita, pues tenía meses. Le habíamos hecho cariños, estábamos muy pendientes de la bebé, pero Chávez apenas la tuvo en sus brazos, 30 segundos, preguntó qué tiene la niña, qué le pasa a ella, y efectivamente la madre ahí le confesó a Chávez que nadie lo sabía, que tenía algún problema de motricidad y que tenía que hacer terapia, y Chávez inmediatamente montó a la madre y a la niña en un avión para Cuba, y allá les hicieron sus terapias, y hasta donde supe aquella niña mejoró mucho. Pero me llamó mucho la atención que todos habíamos interactuado
con la bebé, con la madre, y ninguno de nosotros había detectado que había algún problema. En cambio, Chávez, ¿quién fue Hugo Chávez? Jorge Arreaza, que es el secretario general del ALBA, le agradecemos su participación. Y ahorita continuamos con la del mayor general Pascualino Angiolillo, quien, conoció a Chávez desde hace mucho tiempo y nos comentó, cuando lo contactamos para que nos hiciera favor de mandarnos un video, que él le reclamó en su momento que por qué no lo invitó a cuando trató de dar ese golpe de Estado famoso que dio Hugo Chávez en su momento. En ese momento, un hermano del mayor general también participaba, pero él era civil, que estaba participando en otro lado. Y cuando él le reclamó al comandante Hugo Chávez por qué no lo invitó como militar a participar junto con los militares que participaron con él, el comandante Hugo Chávez le dijo no, porque no quiero tener problemas con tu mamá. Prácticamente le dijo algo así: si pasara algo, no quiero que sean afectados dos familiares, dos hermanos en este caso, con uno es más que suficiente. Esa fue la razón que nos comentó, y que es una anécdota también que habla del carácter y de la personalidad del comandante Hugo Chávez. Por favor, el video del mayor general. ¿Quién fue Hugo Chávez Frías? Hugo Chávez Frías fue un personaje universal de esos que nacen cada 100 años. Vino al mundo un 28 de julio del año 1954 en la población rural de Sabaneta de Barinas, en Venezuela. Segundo de 7 hijos de un matrimonio de maestros de escuela. Desde joven le gustaba practicar el béisbol, la religión, el arte y la historia. Su amor por la patria lo motivó a ingresar en la Academia Militar de Venezuela, egresando como subteniente un 5 de julio de 1975. Durante su trayectoria profesional y ante políticas neoliberales del gobierno de turno, fundó el Movimiento Bolivariano Revolucionario 200, inspirado en el pensamiento de Bolívar, Zamora y su maestro Simón Rodríguez. Para evitar pérdidas de vidas inocentes en dicha asonada cívico-militar, convocó a deponer las armas con un histórico mensaje de un por ahora. Compañeros, lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. ¿Qué fue para mí Hugo Chávez? Hugo Chávez para mí fue como un maestro, un líder, un amigo, un superior que siempre nos dio el ejemplo, un hombre que rescató el legado de nuestro libertador Simón Bolívar y los trajo a estos tiempos históricos. Hugo Chávez fue el promotor de una geopolítica bolivariana para la paz y el equilibrio universal. Hugo Chávez es un pueblo y será por ahora y por siempre, junto a nuestros próceres, héroes y heroínas de nuestra gesta independentista, un hombre universal, nuestro comandante eterno, cargado de un profundo amor por el prójimo. A 12 años de tu salto a la inmortalidad, sigues palpitando en los corazones de quienes tuvimos la suerte de estar bajo tu luz tutelar. Es por eso que hoy, con más fuerza que nunca, te decimos: venceremos. Mire, lo más importante no es que uno esté en tal parte, en sitio específico, en la dirección nacional o en la dirección regional. Lo más importante, dijo Bolívar, la gloria está en ser grande por ser útil. Seamos útiles, eso es lo importante. Seamos útiles. Agradecemos la participación de Jorge Arreaza y del mayor general Pascualino Angiolillo. Y ahora vamos a ver los videos que nos hicieron favor de enviarnos dos personalidades que no están en Venezuela. Me refiero en este caso a Sigfrido Reyes de El Salvador
y que fue expresidente de la Asamblea de su país. Lo escuchamos. Recordar al presidente Hugo Chávez Frías nos llena de mucha emoción. Lo conocimos allá por el año de 1996 en San Salvador, en un evento del Foro de Sao Paulo. Él recién había salido de la cárcel y llegaba con una mochila llena de sueños, de grandes proyectos para Venezuela y para América Latina. Estuvimos luego en aquel memorable febrero en Caracas, cuando toma posesión como presidente de Venezuela. Nos impresionó ese discurso tan lleno de energía, de convicciones, que planteaba el inicio de una verdadera revolución para Venezuela, una revolución bolivariana que debería de cambiar las estructuras políticas, económicas, sociales, culturales de su patria, y que eso debía de comenzar con una nueva constitución. Ese proyecto él lo emprendió con una enorme pasión que él manifestaba en prácticamente todos los proyectos que ideaba y lanzaba. En más de una ocasión, en horas avanzadas de la madrugada, conversábamos sobre proyectos como Telesur, que ya estaban en su mente, el proyecto de Petrocaribe, el proyecto del ALBA y otros grandes sueños del presidente Chávez para su querida Venezuela y para nuestra América. Destacaban esos sentimientos profundos y genuinos de solidaridad con los pueblos de América Latina, con toda causa justa en el mundo, como por ejemplo la causa palestina y otras causas de la humanidad. Defendía sus ideas con una gran energía y siempre basado en un profundo conocimiento de la historia, de la política, de la geopolítica, de la economía, de las relaciones humanas. Me quedó una grata recordación de una mañana, un domingo en un barrio de Caracas, en aquel famoso programa Aló Presidente, donde daba cátedra prácticamente de cualquier materia nacional, regional, global. Su talento, su intelecto y su liderazgo realmente eran de gran calado, impresionantes, que convencían hasta el más incrédulo. El presidente Chávez marcó un camino para Venezuela y creo yo para América Latina. Por eso lo recordamos con gran respeto, con un enorme cariño, así como se le recuerda en Venezuela, y estoy convencido que se le recuerda en cada lugar del mundo donde hay causas justas por las cuales luchar. El presidente Chávez dejó un ejemplo que sin duda alguna es una guía para cada hombre y para cada mujer que albergan ideas de justicia, albergan ideas de libertad, de soberanía, de un nuevo orden global, de independencia y de autodeterminación. Eso es, para mí, en breve, el recuerdo y la memoria de Hugo Chávez Frías. Ahora tenemos a continuación el video que nos hizo favor de mandarnos un analista y geopolítico internacional desde Chile, Esteban Silva. No es fácil hablar en breves minutos del legado de un líder tan formidable, con tanta energía, con tanto legado, como hablar del comandante Hugo Chávez Frías, a 12 años de su partida física.
que dejó un enorme vacío no solo al pueblo venezolano, a la República Bolivariana de Venezuela, a la Revolución Bolivariana, a las y los trabajadores, a los oprimidos venezolanos, sino que a todos los pueblos latinoamericanos y caribeños y del sur global que luchamos por la autodeterminación, por la justicia, por el poder de los pueblos contra toda lógica imperialista, colonialista o neocolonialista, por la construcción de un mundo multipolar, por un intercambio económico y productivo más justo, por erradicar las estructuras opresoras y de explotación. Hugo Chávez levantó las banderas de Simón Bolívar, de la integración para la dignidad de los pueblos desde la Revolución Bolivariana. Como presidente de Venezuela, Hugo Chávez levantó las banderas del socialismo como condición de construcción de dignidad indoamericana, democrática, con justicia, por más felicidad. Hugo Chávez levantó las banderas del antiimperialismo y de la construcción de otro mundo posible, distinto al de los imperios, al de las empresas transnacionales, al de la explotación. Hugo Chávez fue eso y mucho más. Hablar de anécdotas, podría compartir muchas. Tuve el honor de conocerlo y de acompañarlo en distintos momentos en América Latina, en las tareas que él mismo iba abriéndole curso, ¿no? El año 1999, en mayo de 1999, en la 11ª Consejo Presidencial Andino, que era la primera reunión como presidente en la Comunidad Andina de Naciones que él asistía en la ciudad de Cartagena, Colombia. Yo era directivo de un organismo del Sistema Andino de Integración, el Convenio Hipólito Unanue, y había asistido a esta reunión de los presidentes andinos y del Sistema Andino para ver la agenda social. Tuve la oportunidad de tener una larga conversa. La primera vez que me aborda me dice: Chamo, a mí no me va a pasar lo de Salvador Allende, que le hicieron ese golpe al gran presidente Salvador Allende. Y estuvimos conversando porque yo le comenté que yo venía de una cultura socialista revolucionaria, donde el año previo a la creación del Partido Socialista de Chile, cuando era un partido socialista, antiimperialista, en la cual también está Salvador Allende en su fundación, un militar revolucionario, Marmaduke Grove, ¿no?, en 1932, en junio de 1932, ¿no?, accedió al poder y junto con una junta militar revolucionaria, ¿no?, presidió la República Socialista los 12 días en Chile. Y él se interesó mucho en esta historia. Y empezamos a hablar, el avión rojo, el levantamiento de las unidades militares en Concepción, el rol que tuvo los militares socialistas y revolucionarios en eso, el rol que después tuvieron en la fundación del Partido Socialista, largamente, incluso luego de esa reunión y en otra que tuve, etcétera, me pidió documentación sobre esta historia, yo se la envié, seguimos intercambiando. Y para mí, después que tuve la oportunidad en distintos otros momentos de aprender de Hugo Chávez, de acompañar estas luchas cuyo liderazgo fuerte, ¿no?, nos legó Hugo Chávez en América Latina y el Caribe, quiero resumir con una frase con la cual tuve el honor de presentarlo en noviembre del 2007. Él vino a Chile en el marco de la Cumbre Iberoamericana y nosotras y nosotros, las organizaciones sociales, políticas y populares, hicimos una cumbre de los pueblos en el velódromo del Estadio Nacional, y él, junto a otros presidentes como Daniel Ortega de Nicaragua, Evo Morales de Bolivia en ese momento, Carlos Laje, que era vicepresidente de Cuba, bueno, él venía con Nicolás Maduro, que hoy día es el presidente de Venezuela, ¿no? Él fue uno de los que habló de Allende, se comunicó con Fidel Castro por teléfono en ese acto, ¿no?, en el velódromo del Estadio Nacional,
de Chile, que había sido también centro y epicentro, un centro de tortura durante la dictadura de Pinochet. Y yo lo presenté, porque me tocó el honor de presentarlo ante los participantes, que eran miles, ¿no? Porque era uno de los coordinadores. Lo presenté de la siguiente manera, y es lo que quiero sintetizar de la importancia y la trascendencia de Hugo Chávez Frías a 12 años de su partida física. Citando el canto a Bolívar de Pablo Neruda. Yo conocí a Bolívar, dice Neruda, una mañana larga en Madrid, en la boca del 5.º regimiento. Padre, le dije, ¿eres o no eres? ¿O quién eres? Y mirando el cuartel de la montaña dijo, despierto cada 100 años cuando despierta el pueblo. Hugo Chávez fue uno de los que despertó con la misma porte en el presente del libertador Simón Bolívar, y junto a su pueblo despertó América Latina, los países del sur global y el mundo en una lucha por la dignidad, por la justicia, por el sueño del libertador Simón Bolívar, por el socialismo y la democracia. Esto en homenaje al comandante Hugo Chávez Frías, a 12 años de su partida. El comandante Hugo Chávez no está, pero está. Y háganle como quieran.